Recapitulando un poco lo que vimos en los dos encuentros anteriores, bueno, la verdad que vimos temas que todos están muy relacionados entre sí, ¿no? Que tiene que ver tanto el género con el sindicalismo, ¿no? Y la presencia justamente de las mujeres en los sindicatos, ¿no? Cómo se relaciona con el tema de cuidados, ¿no? Que generalmente esto vimos que recae especialmente en las mujeres y que esto impacta muchas veces en la participación política justamente de las mujeres y cómo desde el Estado es necesario, bueno, aplicar herramientas como para poder achicar estas desigualdades, como es el tema de las licencias, y en ese sentido el rol de los sindicatos es muy importante porque a través de la negociación colectiva justamente se pueden ampliar estos derechos, ¿no? La importancia de la negociación colectiva en estos temas son, la verdad, que fundamentales. Y vimos además el tema de la violencia de género y la violencia en el mundo del trabajo, y ahí, como bien lo anticipó Ludmila, el tema del convenio 190, pero recordemos que también vimos unas normativas muy importantes que tienen que ver que creo que esto tienen que ser, siempre son normativas de consulta por parte del mundo sindical, ¿no? La ley 26485, ley de protección integral para prevenir, erradicar y sancionar, bueno, el tema de erradicar la violencia hacia las mujeres, la ley Micaela, que es fundamental para el tema de capacitación, ¿no? Que si bien los sindicatos no están obligados, muchos de ellos han adherido e incluso hay un proyecto de ley para que sea obligatorio con posterioridad, ¿no? Y el tema de los protocolos, ¿no? Que se desprende esto mucho también del convenio 190, los protocolos de actuación que se dan hacia adentro de los lugares de trabajo, y que ahí el rol fundamental es el instrumento de la negociación colectiva, digamos, una herramienta necesaria para poder abordar estos protocolos y poder arribar a acuerdos, ¿no? Y el convenio 190, como dijimos, es la primera normativa internacional que habla justamente de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, que está acompañada con la resolución 206, que también la tienen disponible para poder leerla. Creo que también tiene que ser un material de consulta permanente por parte nuestra, y insisto con esto, ¿no? Y sin dudas, esto lo habíamos dicho en la clase pasada, en el encuentro anterior, que estamos inmersos en un mundo capitalista, y ese capitalismo, como bien surgió, genera desigualdades para el mundo en general, ¿no? Y los trabajadores en particular. Y especialmente estas desigualdades son mucho más marcadas y se profundizan más en el caso de las mujeres, ¿no? Y hablamos de que tenemos una cultura de la violencia que la verdad que nos atraviesa de forma horizontal y que tenemos que trabajar fuertemente en eso. Y ahora sí quería compartir, haciendo esta introducción, a ver, lo tengo habilitado, Ludmila, ¿no? Unas filminas que simplemente para mencionar algunos disparadores de qué trata el convenio 190, que como dijimos es la primera normativa internacional que habla justamente de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, que fue adoptado en junio del 2019, bueno, y que establece básicamente el derecho que tienen absolutamente todas las personas del mundo a tener un trabajo libre de violencia y acoso, ¿no? Y que incluye, por supuesto, la violencia y el acoso por razones de género. Pero toma la violencia y el acoso, tiene una definición muy amplia el convenio, ¿no? Que, como lo dice la Filmina, ¿no? Es digamos, lo establece lo define como un conjunto de comportamientos y de prácticas que son completamente inaceptables, ¿no? Ya sea que estas prácticas o esta práctica se manifieste una sola vez o que se sostengan en el tiempo y que se den de manera reiterada, ¿no? Y que tengan por objeto, en este caso, ya sea causar un daño tanto físico, tanto psicológico, bueno, sexual, económico, e incluye, como decíamos, el acoso y la violencia por razones de género. Y en este sentido, incluye, que esto sí me parece que muy interesante, porque ahí está la amplitud del convenio 190, que incluye las agresiones físicas, incluye el acoso sexual, el hostigamiento, incluye las amenazas, el menosprecio, la humillación hacia los trabajadores y las trabajadoras, el acecho, ¿no? Es decir, contempla cualquier práctica laboral que sea abusiva, ¿no? Y que ocasione esto que decíamos, tanto daños físicos, psicológicos, sexuales o económicos. Y lo que tenemos que tener en cuenta
quiénes están cubiertos por esta normativa, por el convenio 190. Y están cubiertos, amparados por este convenio, absolutamente todas las personas, todos los trabajadores y las trabajadoras, es decir, cualquier persona en el mundo del trabajo. Y esto incluye a los trabajadores y las trabajadoras, los asalariados, los que tienen un trabajo por tiempo indeterminado o independientemente de cuál sea su condición contractual, ¿no? Ya sea que sean trabajadores y trabajadoras de la economía formal, informal, de la economía popular, autónomos, contratados. También abarca a los pasantes, a los aprendices, los trabajadores y las trabajadoras que han sido despedidos, es decir, los voluntarios y las voluntarias, ¿no? Y también, bueno, aquellos que se postulan a los trabajos, ¿no? Entonces, en este aspecto es muy amplio y como tiene esa amplitud, también lo habíamos mencionado en la clase anterior, que por eso también es necesario, bueno, tener normativas, ¿no? Que para poder adaptar nuestra ley argentina justamente al convenio para poder implementarlo. Es decir, el convenio habla de lo general y deberíamos ir a lo particular, teniendo en cuenta que tenemos una heterogeneidad del mundo del trabajo que es innegable. Entonces no es lo mismo legislar para trabajadores que tienen una relación de dependencia como para el que no lo tiene. Entonces por eso también, bueno, hay proyectos de ley presentados en ese sentido. Y el convenio 190 además se aplica a todos los sectores. Esto contempla tanto el sector público como el privado, tanto las personas, tanto a la economía formal como la informal y en las zonas tanto urbanas como también rurales. Y acá un punto que creo que tenemos que contemplar es que cualquier persona, tanto hombre o mujer, digamos, puede estar afectada, ¿no? Por la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Pero existen sectores que, digamos, están mucho más expuestos, ¿no? Que podrían corren un riesgo mayor justamente a sufrir tanto violencia como acoso. Entonces, en ese sentido, digamos, es muy importante que los gobiernos adopten leyes, que tengan normativas, que apliquen políticas justamente para poder garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación en el trabajo, ¿no? Digamos, como medidas que sean justamente preventivas para poder combatir la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Es decir, hay que atacarlo esto por distintos sectores. Es necesario sí o sí articular con políticas públicas. Ahora, la pregunta es, ¿qué se puede hacer desde los sindicatos, ¿no? Justamente para que se materialicen estas protecciones que están previstas en el convenio 190 y en la resolución 206. Entonces, la verdad que tenemos nosotros una mirada desde la organización sindical que entendemos que, digamos, hay mucho que se puede hacer desde los sindicatos. Y entre ellos, bueno, en la Filmina puse algunas acciones que nosotros y nosotras consideramos, ¿no? Que es el tema de asegurarnos que se incluyan en los convenios colectivos las medidas necesarias justamente para prevenir y combatir, ¿no? La violencia y el acoso, es decir, que contemplen los artículos que están en el convenio 190 y en la resolución 206. Por eso que es un material muy importante para nosotros, sobre todo a la hora de negociar colectivamente, ¿no? Y la adopción en esto de medidas y políticas y procedimientos justamente en los lugares de trabajo. Y en este aspecto es muy importante el rol de los delegados y las delegadas de base, que son justamente las que saben y los que saben qué es lo que sucede en cada lugar de trabajo. Y otro punto que entendemos que es muy necesario aportar a la formación con perspectiva de género de los representantes sindicales. Por eso, en este sentido, entendemos que es muy importante la implementación, acá es complementario la implementación de la ley Micaela, esto de que es tan importante no solamente en los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial, que se implemente, sino también en el resto, ¿no? Como los sindicatos. Por eso es importante avanzar en este aspecto. Y otro punto tiene que ver con la concientización, ¿no? Y la difusión de información que los trabajadores y las trabajadoras que nosotros representamos tengan información que sea accesible justamente sobre violencia y el acoso en el trabajo, ¿no? Y que incluya además información específica sobre la violencia y el acoso por razones de género, ¿no? Es muy importante que los trabajadores y las trabajadoras sepan
de sus derechos y sepan, digamos, qué es violencia y que no se queden, digamos, aislados si sufren algún hecho de violencia. Incluso hace muy poco me recomendaron en este sentido una serie que seguramente muchos de ustedes la habrán visto, que se llama Las cosas por limpiar, que está en Netflix, que la verdad que aborda el tema de la violencia de género, la violencia doméstica y la violencia laboral de una manera, me parece, muy, muy buena. Y bueno, la protagonista no se daba cuenta que ella era víctima de violencia, simplemente porque entendía la violencia solamente como la violencia física, ¿no? Y bueno, hubo todo un recorrido hasta que, bueno, tomó conciencia que lo que estaba atravesando sí era una violencia, ¿no? Y ahí se ve reflejado, como les decía, la violencia de género doméstica y la violencia laboral. Por eso es muy importante que los delegados y las delegadas difundamos entre los trabajadores y las trabajadoras estos temas, ¿no? que estén a la mano. Y esto de asegurarnos, ¿no? de incluir en el tema que sea un tema también de salud laboral, ¿no? Que fue, digamos, en el marco de la pandemia quedó muy en evidencia la importancia de la salud, ¿no? Que ocupa, ¿no? Las condiciones y medio ambiente de trabajo, y en este punto no podemos dejar de mirar el tema de la violencia laboral, que también debe estar incluida. Y después otro de los puntos que vemos es que es necesario formar alianzas también con otras organizaciones, ya sea sindicales u otras organizaciones políticas y sociales, ¿no? Porque este es un tema que atraviesa, lamentablemente nos atraviesa a todos y a toda la sociedad. Y también desde los sindicatos vemos que también podemos sumarnos a las acciones de campañas de ratificación del convenio 190 que se están dando en otros países hermanos, sobre todo de América Latina, ¿no? Que están luchando fuertemente para que se implemente este convenio. Bueno, creo que nosotros tenemos que unir fuerzas en ese sentido y que es necesario que, bueno, los sindicatos tomemos estos temas y que tengamos no solamente una estrategia a nivel local, sino una estrategia en este sentido a nivel internacional, ¿no? Y en el sentido también de socializar acciones y experiencias y, bueno, unir fuerzas, porque el sindicalismo a nivel internacional es muy importante. Y desde los sindicatos, bueno, trabajamos, ¿no? El tema de tutelamos particularmente los derechos laborales y tratamos de avanzar en este sentido, o luchamos por avanzar en mejores condiciones, aspectos que están ligados al salario, como, bueno, un salario justo, protección social, condiciones ambientales que sean adecuadas para los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Como así también luchamos, bueno, por espacios libres de violencia y acoso, porque entendiendo que esto es una problemática realmente social, ¿no? Y que nos atraviesa a todos y a todas, bueno, la violencia laboral la entendemos que atenta fuertemente contra los derechos humanos, ¿no? Atenta contra el trabajo digno, atenta contra la integridad de las personas, de los trabajadores, de las trabajadoras, porque es un abuso de poder que justamente que busca, la finalidad que tiene es excluir y someter a la otra persona, ¿no? Y esta violencia, la verdad que se ejerce hacia los trabajadores y las trabajadoras, afecta, esto está demostrado, que afecta gravemente a la salud, a la integridad psicofísica de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Que repercute, ¿no? En su vida personal, su salud física, mental, social, y además, por supuesto, también repercute en la organización. Y esto que digamos son uno de los puntos que podríamos decir más destacados del convenio 190, de la resolución 206, que tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo, insisto con esto, con el tema de la negociación colectiva para los lugares de trabajo. Y esto que decíamos que tenemos que articular, ¿no? Con funcionarios del gobierno, es decir, articular con los distintos ministerios y demás, justamente para poder incidir, ¿no? O llevar propuestas para que el Estado, bueno, esto se implemente políticas públicas justamente en este sentido. Y no puedo dejar de mencionar en este caso que también en el tema de la violencia, bueno, existe el Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género.
E incluso eso también lo tienen en el material, digamos, los invito a que lo vean porque la verdad que es muy interesante todas las acciones que se realizan y todos los programas que existen. Y hay un informe de julio del 2021, bueno, justamente del avance de este Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género, ¿no? Que este plan lo que aborda es de una manera más participativa, federal y transversal el fenómeno de la violencia, ¿no? Por motivos de género, lo que se da en la Argentina, y tiene acciones que son en el corto plazo, en el largo plazo y también en el corto, mediano y largo plazo. Y en este sentido, bueno, tiene una política nacional tanto de prevención, de asistencia y de protección y también de fortalecimiento del acceso a la justicia. Y tiene, para que tengan una idea, simplemente se los menciono, es un plan que cuenta con más de 140 acciones, ¿no? Generadas de manera transversal por toda la Administración Pública Nacional. Y bueno, entre las medidas están, por ejemplo, el programa Acompañar, de asistencia económica y acompañamiento psicosocial, bueno, una mesa interministerial de abordaje integral de violencia, el sistema integrado de casos de violencia, bueno, tiene además programas de articulación para el apoyo y fortalecimiento con organizaciones sociales y comunitarias, ¿no? Que esto es muy importante, tomar contacto con las organizaciones en el territorio. Bueno, esto es, entre otras cosas, y también a nivel internacional hay un observatorio que tiene la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es la CEPAL, que también se los recomiendo porque la CEPAL en los observatorios realmente siempre tiene debates y datos que son muy interesantes y muy necesarios para el movimiento obrero. Y en este observatorio, que por supuesto abarca a todos los países de América Latina y la región, también hay datos sobre Argentina. Y bueno, y pueden incluso ver también el Plan Nacional de Igualdad de Diversidad, que bueno, propone también crear condiciones de igualdad sustantiva en la diversidad, ¿no? Tanto para las mujeres como para el colectivo LGBTI+, ¿no? Para que puedan acceder justamente a los derechos de una forma justa e igualitaria. Digamos, en esto, digamos, es simplemente un pantallazo, ¿no? Son algunos de los instrumentos que nosotros podemos consultar y tener en cuenta a la hora de ver, bueno, cuáles son los derechos que tenemos, ¿no? Y cuáles son los instrumentos que tenemos para poder erradicar justamente el tema de la violencia. Y en este marco, creo que los sindicatos, bueno, y es necesario, ¿no? En el marco del país y del momento que estamos atravesando, porque tengamos en cuenta que nosotros y nosotras tenemos problemas históricos de Argentina, de problemas estructurales lamentablemente no resueltos. También hemos atravesado gobiernos neoliberales que han implementado modelos económicos que nos han perjudicado a los trabajadores y las trabajadoras. Hemos tenido alguna etapa de recuperación de derechos entre el 2003 y el 2015, con posterioridad, como vimos también, bueno, el macrismo con su modelo de valorización financiera, bueno, lamentablemente hemos retrocedido ahí en derechos, ¿no? Porque el modelo de valorización financiera va en contra justamente del trabajo y sumado a la pandemia que lamentablemente nos deja una crisis económica y social muy profunda, ¿no? Y estamos saliendo en ese sentido, ¿no? Entonces es necesario tener una mirada integral y tener, por lo menos lo vemos nosotros de esa forma, desde el sindicato, tener una mirada integral, una mirada de género y atender a las necesidades específicas que tienen, en este caso, que tienen las mujeres trabajadoras para una recuperación económica que se pueda sostener, que sea sostenible en el tiempo, ¿no? A partir justamente de esta crisis, como decíamos, derivada de la pandemia del COVID-19, ¿no? Y con un firme horizonte de igualdad. Entendemos nosotros que tiene que ser el norte, por eso todos estos instrumentos locales, ¿no? Nacionales e internacionales son muy importantes y poder seguir avanzando en ese sentido para tener un horizonte de igualdad, tener esto por supuesto enmarcado en un proyecto de nación que se pueda dar en el largo plazo. Es decir, estos temas entendemos nosotros y nosotras que no podemos abordarlos de una manera aislada, sino enmarcados en un proyecto de país y en un horizonte que se dé en el largo plazo. Bueno, espero haber sido clara con los conceptos y bueno, estoy a disposición para cualquier
pregunta que surja en el debate, y les recuerdo que bueno, esta información y algunos materiales más están bueno, en la plataforma de ustedes para que lo puedan consultar. Así que les agradezco y le paso la palabra a Ludmila y dejo de compartir pantalla.